¿Cómo se llama este lugar donde estamos? Este lugar se llama Eco Trulli Park. ¿Ya? Entonces nosotros pertenecemos a la iglesia Vaishnava de la India, más conocidos como los Hare Krishnas, ¿no? ¿A cuánto tiempo de Lima está este lugar? Aproximadamente a 1 hora y media. ¿Y hace cuánto tiempo que viven acá? Este lugar ya tiene 30 años, ¿no? O sea, desde que lo compraron y más o menos funcionando ya tiene como 20 años, 25, ya terminado de construir. Amigos, tal como les prometimos, ya estamos en el interior de este lugar Chakra, ¿y cómo se llama? Chakra y Mar. Estamos con ¿cómo es su nombre completo? Prabhupada. Ven por acá, Sí. Prabhupada. Prabhupada, ¿no? Prabhupada. 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 ¿Y qué significa eso? Prabhupada significa Prabhu, significa maestro en sánscrito. Sánscrito es una lengua clásica de la India, de donde también se dice que provienen muchas lenguas indoeuropeas como el latín, por ejemplo, de donde se derivan lenguas como el español. Prabhu significa maestro en sánscrito y Pada significa pies. ¿Por qué significa esto? Que en la India los maestros antes se sentaban con sus pies así, entrecruzados, en un asiento más alto, entonces toda la gente que escuchaba como al borde de sus ojos, ¿sí? Entonces Prabhupada significa que los maestros están escuchando al borde de sus pies, ¿sí? Entonces es como el maestro de los maestros, ¿no? ¿De qué nacionalidad eres? Yo nací en Costa Rica, pero crecí en Guatemala. Ah, caramba. Sí. ¿Y cuántos años en el Perú? 4 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata el Perú, maestro? Pues sí, me gusta, es un país bonito, sí. ¿Y cómo te involucras acá con esta? ¿Es una religión esto? Es un estilo de vida, ¿no? Porque una religión está basada en diferentes dogmas, rituales, pero por el contrario, nosotros, por ejemplo, también abrazamos todo lo que sea beneficioso para la conciencia de la protección de nuestro ser, de nuestro cuerpo, también de la madre tierra y también todo lo que alabe o respete a Dios en todos sus aspectos, ¿no? Maestro, ¿qué le parece a usted este contacto con esta gente muy importante en la vida? Bueno, realmente es increíble que muchas personas desconocemos este tipo de vida que se lleva acá en este templo, porque es una vida sana, natural, que hace sentir, o sea, te descarga toda esa energía negativa donde hace más positivo. Donde yo creo que uno viene con todos los problemas acá, donde encuentra la paz, descarga toda esa energía negativa y bueno, pues sale renovado, sale con una idea más positiva, creo yo, ¿no? A mí me parece increíble, cuando yo ingresé, me siento, o sea, viniendo de Lima, en Lima pues existe la violencia, ves una persona y estás medio molesto, y entras acá un poco de paz, ¿no? Se siente por el ambiente, por la forma de vida que llevan acá, la alimentación y más que todo por la naturaleza, la estructura, digamos, es otro ambiente que realmente nos libera de todas las tensiones. Amigos, aprovechando que las cámaras del Chimichimi TV llegaron hasta Chakra y Mar, queremos hacer una invitación a todos los amigos que están viendo este reportaje para que vengan a conocer y, como dicen, aprender cosas nuevas en este lugar. A casi 1 hora de Lima, viniendo para el norte, hay un lugar muy hermoso donde las casas son una especie de cono. Hasta acá llegamos con el gran maestro Jacobo Reyes. Estamos acá con él para que nos explique por qué hemos venido a este lugar. Maestro, ¿nos puedes explicar a nuestros amigos de Chimichimi TV cuál ha sido el motivo para tu visita acá?
Bueno, aparte de venir a tomar unas fotos acá en la playa, venir a este lugar de los Christmas, que es un templo muy sagrado de la India, en el cual vamos a tener el gusto de ver cuáles son los hábitos que tienen estos señores para poder recomendar al público y que se dan cita por acá, porque es un retiro muy importante, tanto de purificación espiritual que hacen en este lugar. Pero su manera de ver la vida es muy interesante de su parte, maestro, porque usted no solamente está en la capital, sino también viene a hacer una especie de convivencia con esta clase de personas. Claro, es digamos, un retiro para poder purificarse espiritualmente, como digo, y acá se hacen una dieta y hacen unas cosas masajes, una dieta totalmente natural, vegetal, ¿no? Y entonces es muy bueno para venir a como relajarse un fin de semana o 2 o 3 días.